Me presento, mi nombre es Noemí Führer y soy docente de la Facultad de Diseño y Comunicación y hoy voy a ser la coordinadora de esta comisión en el quinto foro de experiencias innovadoras. Este espacio forma parte de la Semana Internacional de Diseño, que este año ofrece más de 2.700 actividades y 270 comisiones en vivo, completamente gratuitos, en los que se accede inscribiéndose en la web de la facultad /semana. Hoy vamos a tener los siguientes expositores, que los voy a nombrar en el orden en el que van a exponer. Gloria Gilman, con la importancia de la grabación de las clases. Gioia Lucía Avena nos va a hablar del collage como propuesta pedagógica inicial. Rosa Curcho, networking de alumnes inquietes. Eugenio Fernández Taboada, sonido y resignificación. Alejandro Firtz, la dinámica del taller y su adaptación al entorno virtual. Rodrigo González Alvarado nos va a hablar de actuar sin actuar para evitar actuar. Julieta Cepich, el ciclo de asignaturas en acciones, el proceso como viaje hacia el proyecto integrador. Y María Fernanda Trosch, talleres en casa. Y mi exposición, que va a ser la última, vamos a hablar de los invitados especiales en el aula virtual. La dinámica de la presentación, muchos ya las conocen porque tuvieron varias. Los voy a ir presentando a cada expositor, que tendrá alrededor de 8 minutos, entre 8 y 10 minutos aproximadamente, para desarrollar el tema, y hablará uno después del otro en el orden que los nombré anteriormente. Les recuerdo que en el momento de exponer, dicha persona, bueno, esto no, por ahí va a ser la única que tenga habilitado el micrófono, y ojalá que la cámara. El resto estaremos con los micrófonos silenciados. Yo les voy a escribir por chat a cada uno de los expositores cuando falta 1 minuto para que termine la exposición. Durante el desarrollo de estas exposiciones, el resto de los participantes pueden escribir preguntas para los expositores en el chat. Y cuando al final de todas las exposiciones tendremos un espacio para responderlas y poder generar un debate entre los participantes. También por último avisarles que todas las comisiones de esta semana van a ser grabadas y estarán subidas a nuestro sitio web a partir del mes de septiembre. Entonces, si Gloria está lista, podemos dar inicio a tu exposición, Gloria. Bien, gracias. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Gloria Gilman, yo soy abogada, tengo a mi cargo la cátedra de Derecho y Práctica Profesional, que es una materia que se dicta en la carrera de Relaciones Públicas y de Publicidad. También doy la materia ceremonial y protocolo, pero en general suelo hablar más que nada en este tipo de jornadas en la experiencia que tengo en la materia de Derecho y Práctica Profesional. No porque la otra no me gusta, al contrario, es una materia que es muy sencilla y es muy fácil de llevar y es muy linda y tengo muchas gratificaciones, pero bueno, fundamentalmente lo que le quería compartir con ustedes es esto que nos pasó a todos, el tema de la virtualidad y cómo repercutió, por lo menos en mi caso, en los alumnos de Derecho, ¿no? Mis alumnos son, como les dije, alumnos que no son de la carrera de Derecho, que lo que menos ganas tienen es aprender Derecho y que vienen con bastante prejuicio a mi carrera, a mi materia. Ya, bueno, últimamente ya no, porque, bueno, radio pasillo vienen hablando unos a otros y, bueno, ya me van conociendo. Pero en general un alumno de una carrera como publicidad, decirle que son las leyes y los reglamentos, etcétera, etcétera, indudablemente no les gusta. Pero bueno, en general, la verdad que lo que tengo es bastante buen feedback en general, y lo que fundamentalmente quería comentarles es el tema de lo que pasó en la virtualidad, con respecto más que nada a la bibliografía.
y el tema de la grabación de las clases. En mi materia no hay un texto único, obviamente, porque el hecho de tener un texto único no existe en la Facultad de Derecho, una materia como la que nosotros armamos para estos chicos. La materia tiene temas que tienen vinculación con la carrera de ellos, prácticas ilegítimas en publicidad, el derecho marcario, el derecho de autor, algo de derecho laboral, porque para que ellos tengan idea, contrato de agencia comercial, digamos que temas que nosotros hace muchos años vimos en la cátedra de poder colocarlos que les sirva de utilidad, que les sea de utilidad a los chicos el día de mañana, que les sirva para algo. Y no irnos en temas muy estrictamente de derecho que de repente para ellos no sea para nada atractivo. Entonces es muy difícil conseguir un texto único, imposible, ¿no? Porque ya les digo, no es una materia que se dicte en la carrera de Derecho y por ende no existe un texto único. Cuando las clases eran presenciales era muy sencillo, abajo tenemos una biblioteca maravillosa, nosotros en Mario Bravo, y bueno, los alumnos yo los mandaba, permanentemente iban y consultaban, no sé, de un libro de derecho marcario, 10 hojas, del libro de contratos, 2 hojas, del libro, así y así, 20, 30 libros diferentes y era muy sencillo para ellos. Cuando comienza la pandemia, indudablemente el acceso y el enclaustramiento de todo fue imposible, de que de ninguna forma podamos acceder a la biblioteca. Entonces, el tema del recurso de las clases grabadas me pareció que, bueno, que pasó a ser algo fundamental, por lo menos para ese momento y para ese tipo de clases, ¿no? Hay algún recurso que los alumnos enseguida me decían que todos volvían a escuchar mis clases, era muy renuente esto todo el tiempo. Y sí, Gloria, sí, yo te escuché en clase, pero al día siguiente lo volví a escuchar en la clase grabada y me quedó mucho más claro porque pude. Entonces, como que la clase grabada pasó a ser parte de la bibliografía, esencial, porque al no tener textos, digamos, para poder utilizar, ellos usaban mucho la clase grabada. Así que, bueno, fue un recurso que la verdad que al usarlo los alumnos me di cuenta que a ver, mejoraron pero maravillosamente el score y es decir, las notas fueron muchísimo mejores que otros cuatrimestres. La verdad que fue algo realmente muy gratificante. No sé qué bajará cuando volvamos a la presencialidad, no sé si será un recurso que se podrá seguir manteniendo en las aulas reales, pero para mi materia, en este caso, fue un recurso que realmente valió la pena. Bueno, eso quería comentarles nada más. Gracias. Bueno, gracias, Gloria. Creo que sigo yo, ¿no? No sé si... Sí, podés seguir, sí, si estamos por orden alfabético, seguís vos. La otra. ¿Qué tal? Buenos días. No, es mi primer foro, estoy desde el año pasado en la UP y el año pasado no participé, así que no sé si en el medio se hace algún comentario o si se debate al final. La realidad es que los comentarios los vamos a hacer al final. Okay. En este caso en particular, Gloria Shillman nos pidió exponer primero porque tiene un problema de conexión, fundamentalmente de conexión. ¿Sí? Tengo miedo de que me corten internet. Sí, que en este caso en particular me parece que si queremos hacerle alguna pregunta, alguna consulta a Gloria, es... Por las dudas, ¿no? Es sí. Ahora, sí. Yo en particular... me quedó como la pregunta, ¿cómo pudiste reemplazar esa el no acceso a los textos de la biblioteca? Un poco porque a mí me pasó algo bastante parecido con mi materia, donde yo también mandaba mucho a los estudiantes a la biblioteca. Entonces, independientemente de la grabación de las clases, que son nuestras exposiciones, hay un contacto con la bibliografía que sí, es verdad que de alguna manera se perdió. Entonces, quería preguntarte cómo habías hecho vos. En realidad no fue reemplazar, fue medio manotazo de ahogado, ¿no? Era lo que podíamos hacer. No teníamos ningún otro recurso en ese momento, más que ese. Al estar todas las bibliotecas cerradas, al estar todos confinados adentro de casa y no poder salir, como que no tuvimos otra, es decir, yo sentí que no tenía otro recurso. En realidad es un poco ambicioso decir la palabra reemplazar, no reemplacé, traté de dar todos los contenidos teóricos
porque fundamentalmente hay muchas cosas, por ejemplo, en el derecho marcario, no quiero entrar en mucho detalle porque sé que son todos de distintas disciplinas y no los quiero aburrir, pero algo chiquito aunque sea. En el derecho marcario, por ejemplo, nosotros tenemos una ley de marcas. Si yo le digo al alumno, andá y lee la ley de marcas, me tira un alumno de publicidad que mire estrictamente qué dice la ley, qué tipo de marcas existen y cuáles son los signos registrables. Es como que en mucho detalle jurídico. Entonces lo que yo tengo es una presentación donde voy con muchos ejemplos, donde voy con mucha cosa, con videos, bueno, tengo como que los atosigo de un montón de imágenes, que son lo que yo sé que a ellos más les llama la atención. Entonces de esa forma trato de meter conocimientos, pero por otro lado. Por eso les digo que la clase grabada, de repente para ellos resultó mucho más atractiva. Obviamente, cuando terminábamos, les decía el número de la ley y que vayan, que en internet pongan el número de la ley, pongan siempre derecho argentino, porque es algo que digo siempre, porque me traen el derecho de México o de Colombia, entonces pongan derecho argentino, pongan el número de ley, y ahí pueden hacer, es decir, mirar un poco mejor todo lo que yo traté de explicarles así medio disfrazado, ¿no? Pero bueno, si vos me preguntas reemplazar, no se puede reemplazar un texto, ¿no? Sería demasiado ambicioso y demasiado omnipotente de mi parte pretenderlo, ¿no? Pero bueno, hicimos lo que pudimos, no hay duda. Claro. Creo que todos, ¿no? Cada uno en su medida, en sus clases, hemos hecho lo que mejor pudimos, ¿no? Y yo creo que yo la remé mucho, como la remamos todos, me imagino, ¿no? Pero Total. bueno, me dediqué como mucho tiempo, sobre todo el primer cuatrimestre. Después, bueno, eso fue, como supuesto, el segundo y este último el tercero, se fue afinando un poco y uno se fue haciendo un poco más ducho en el tema. Pero al principio fue muy difícil. Rosa tiene la mano levantada para hacer una pregunta. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, en particular, Gloria fue profe mía hace muchísimos años. Sí, claro que sí. ¡Qué vergüenza! No me digan eso. No, pero pará, fue un piropo, porque no sí, quiero... bueno. Por algo estamos en el foro juntas, porque vos sabés que yo doy Relaciones Públicas 1, y una alumna me dijo, para hacerme una pregunta, me dijo, Gloria, y le digo, no, Rosa soy. Y me dice, ay, perdón, porque tengo a Gloria en protocolo, ¿puede ser? Ceremonial y protocolo. Bueno, sí. y quiero decirte, porque el protocolo no es fácil para darlo online tampoco, y lo que aprendieron esos chicos, me hablaron muy bien de vos, y me sentí orgullosa porque también fuiste profe mía, y me acuerdo de lo que fue presencial, dar protocolo, y nada, no quería dejar pasar y lo quería compartir con ustedes porque me parece que también no solo derecho, sino ceremonial y protocolo es un desafío darlo online. Sí, y lo hiciste muy bien. Así que... tenés razón, lo que pasa es que yo comparando las dos materias, en general hablo de derecho porque es la que de repente me parece que es más desafío, ¿no? Porque, no por nada, porque el alumno está como más a la defensiva, ¿no? No le gusta tanto. Pero bueno, te agradezco tus palabras, te agradezco mucho. Que fue así que, y yo siempre utilizo lo aprendido con vos. Así que me encanta encontrarte acá. La verdad que me diste como una caricia al alma en esto. Y en un día tan frío como hoy, con mucho más razón. Bueno, buenísimo. Bueno, yo no lo había explicitado antes, pero el recurso de levantar la mano está buenísimo cuando alguien quiera acotar algo, ya sea por el chat, pero levantar la mano es como es más visual, lo vemos todos. Bueno, si no hay otras preguntas para Gloria, la liberamos y sí, pasamos a la siguiente expositora. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, no sé si se escucha bien. Se escucha y se ve perfecto. Bueno, esa es una frase que creo que todos tenemos en estos 2 años como, ¿no? Como la frase gatillo, se escucha bien. Bueno, buenos días de nuevo. Mi nombre es Joya Avena. Sí, doy diseño de indumentaria en la Universidad de Palermo desde el año pasado y pasé por diseño 1, diseño 2 y ahora aparentemente quedé en diseño 3, así que fui haciendo un recorrido un poco, fue interesante este recorrido porque algunos y algunas estudiantes me fueron acompañando o fui acompañándolos, nos acompañamos en todo este momento de pandemia y ver ese proceso también fue interesante. Eso por un lado me parecía como
como para comentar, porque bueno, obviamente uno tiene una visión diferente, ¿no? Cuando acompaña diferentes momentos. Y voy a hablar en particular de diseño de indumentaria 1, que bueno, fue el comienzo, por un lado mío, en la Universidad de Palermo. No llegué a conocer la clase de manera presencial, digamos, el espacio áulico no lo conocí, directamente arranqué de manera virtual, así que fue pasar un poco por lo mismo que pasaron ellos y ellas, que estaban iniciando la carrera y tampoco llegaron a conocer su espacio de manera física. Así que fueron como varias situaciones que tuvimos que, creo que ir acompañándonos, ¿no? Ese primer ingreso a la universidad, el hecho de no conocer el espacio, el hecho de conocerse de manera bidimensional, que es un poco con lo que luchamos, por lo menos yo particularmente en la carrera de diseño de indumentaria, esta cosa de salir de lo bidimensional a lo tridimensional, el tema de, ¿no?, de trabajar sobre el cuerpo. Bueno, en este caso no había, como que nos faltaban un poco los sentidos, ¿no? No estaba el sentido del tacto, no estaba eso de poder ver los cuerpos de manera tridimensional. Fueron todos desafíos y una forma nueva como de abordar la materia, la carrera. Y entonces particularmente me voy a centrar, no sé si voy a poder compartir pantalla, voy a hacer una introducción primero y después voy a tratar de compartirles, que me parece que de manera visual es más rico. El tema del collage, ¿no?, como herramienta. Yo vengo también de una formación en el arte, entonces en mis clases trato mucho de abordar el diseño también desde el arte. Y la herramienta collage a mí me parece una herramienta como muy amigable y como que no pareciera no tener como mucha complicación y que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Como sin ningún conocimiento previo, es como muy intuitivo y al mismo tiempo salen un montón de cosas, ¿no?, a la luz. Y lo tomo como herramienta pedagógica quizás inicial, porque me parece que también sirve, no solo en primer año, porque lo voy implementando en los diferentes años, sino en cada inicio de cursada, un poco para ver los saberes previos, ¿no? Tanto del manejo de las herramientas, si lo pudieran hacer de manera digital, o doy la posibilidad de que sea digital o manual, porque me parece también interesante abrirlo, ¿no? Abrir y que cada uno y cada una presente según también su manera y su forma de expresarse, que claramente no es lo mismo expresarse de manera digital que de manera manual, y las cosas que salen son muy interesantes. En particular, yo aproveché un poco el collage como catarsis también, para que hablaran sobre lo que les hacía sentir la pandemia, un poco no hablaran, sino a través de las imágenes, cómo habían transitado la pandemia. Y entonces un poco quería mostrarles eso, y a partir un poco de eso también, al ser una herramienta pedagógica, digamos, yo la planteo como inicial, me sirve a mí como guía también para saber las preocupaciones, las necesidades, qué temas les interesan, sin la típica pregunta, bueno, ¿qué temas les interesan?, ¿no? Que a veces esta racionalización no es lo mismo que cuando uno lo puede expresar de una manera quizás más, no sé si decirle inconsciente, pero en algún punto salieron cosas que se sorprendieron, ¿no? Nos sorprendimos todos y se desarrollan 2 clases. En la primera clase planteo este tema sin muchas pautas, que pueden trabajar de manera manual o digital, según quieran, y esta temática en particular, la pandemia, pero esto fue abordado desde diferentes puntos de vista, por supuesto, y a la clase siguiente lo que le pido al grupo un poco es que le ponga un título a eso que están mirando. Y al mismo tiempo después que la persona diga si estaba pensando en eso o si era su intención. Esto también un poco sirve para adentrarnos también a cómo se llevan con el tema de conceptualizar, de quizás esta cuestión que tenemos en el diseño de transmitir un mensaje, que a veces creemos que somos muy claros con lo que estamos mostrando y finalmente al del otro lado no le llega el mismo mensaje. Entonces un poco se empieza a armar un debate y una reflexión acerca de también cuán claros somos
al transmitir un mensaje, ¿no? Entonces, bueno, voy a ver si puedo compartir. No sé cómo estoy de tiempo. A ver. De tiempo estás bien porque Gloria fue breve y además hay 2 participantes que todavía no se incorporaron. Bueno. A ver. No sé si se está viendo lo que yo estoy compartiendo. Sí. Sí, sí, se ve. Sí, Bueno, se ve. no sé si- no aparecen, ahí van apareciendo, perdón. Estos, bueno, me pasa un poco lo que les debe pasar. Ah. Bueno, Sí, claro. acá un poco, este es el inicio, se ve lo que marco, ¿no? Lo puedo poner como presentación, a ver si. A ver si. Perdón, ¿eh? Ahí se ve mejor. Bueno, un poco estos son los primeros que surgieron, lo que estoy marcando acá, con el tema de la pandemia. Como verán, digamos, para una libre interpretación surgieron muchas cosas, ¿no? Porque no es una cosa que hable como por ahí literal de la pandemia. Y apareció algo que me pareció interesante, que fue el uso de GIFT, por ejemplo, y después lo incorporé, ¿no? Esto de, bueno, al principio yo era como, bueno, que sea manual, necesito que trabajen y que se expresen ¿no? Con las manos y tocando los materiales, porque me parecía que tenían como demasiada pantalla. Y después, la verdad es que me abrí y dije, bueno, me parece que pueden incorporar otras herramientas para enriquecer, no lo quiero cortar, digamos. Y bueno, acá un poco explico lo que se fue pidiendo, lo que les comentaba recién, ¿no? Después poner el título, después salen temas, ¿no? Se empiezan a armar debates que por ahí uno no sabe que van a surgir, y las temáticas que se empezaron a utilizar después en el trabajo siguiente, ya también utilizando la herramienta del collage, pero por ahí un poco habiendo aclarado ciertas cosas a nivel compositiva, surgieron temas como capitalismo, el movimiento, muchos de los temas de los movimientos sociales, ¿no? El 2020 también fue un momento bastante álgido en este sentido. Black Lives Matter también surgió el tema de la identidad y las redes sociales, hizo como un popurrí, ¿no? de cosas que se repitieron. Y de nuevo acá un GIF, y concretamente, ¿no? Denuncian contra el sistema, contra las redes sociales, contra esta cosa del bullying en las redes sociales. Bueno, y yo a partir, digamos, de ver que era un grupo, ¿no? Porque cada grupo es diferente, un grupo tan como interesado en las temáticas social, digamos que después la cursada, más allá de que pretendo que sea una cátedra que se interese por estos temas, digamos, el grupo me avaló como para después continuar la cursada enfocándome, por supuesto también salió el tema de lo sostenible, ¿no? de la contaminación, y me parece que para la industria de la indumentaria también es un tema fundamental, pero que me parece bueno que a partir de este tipo de trabajo surja de ellas y de ellos, y no por una imposición mía. Entonces, digamos, a través de estos collages, ellos me dieron y ellas la pauta de que eran temáticas que realmente les interesaba trabajar, así que, bueno, un poco después la cursada fue en función de estos temas de interés, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco lo que quería contarles. Buenísimo, hermosos los trabajos. Sí, la verdad que sí, gracias, sí. Bueno, gracias, Joya. A ustedes. Muy bueno. Vamos a seguir con Rosa Curcho. Hola, Hola. muy buenos tus trabajos. Bien, yo soy Rosa María Curcho, doy Relaciones Públicas 1 en la universidad.
el trabajo que traigo hoy en realidad es contarles un nuevo espacio que abrimos después de la pandemia, que se llama Networking DC, que es un espacio para, bueno, de hecho está Fer acá, que me va a ayudar a contar su experiencia también. Es un espacio de exalumnos que están por el mundo y cuentan su experiencia de cómo vivieron su carrera y cómo viven hoy su carrera profesional. El espacio lo hacíamos todos los jueves a las 18 horas, bueno, 17:30 más o menos, siempre era una charla de 1 hora y media. Por lo general lo que buscábamos era en que sean 3 participantes de las mismas áreas o áreas muy parecidas, tipo publicidad, diseño industrial, indumentaria. Y bueno, venían a contarnos. Lo rico era que, por ejemplo, de hecho, que están en Italia, están en Colombia, están en Bolivia, en todos los lugares del mundo, y te cuentan desde ahí cómo es su vida profesional hoy y sus errores, en dónde aprendieron, en qué rol les gusta estar mucho más, cómo fue su plan de carrera. Por ejemplo, muchos cuentan, por ejemplo, que empezaron con medicina y después se dieron cuenta que su vida era el diseño, o al revés, empezaron con diseño y después se dieron cuenta que les gustaban las relaciones públicas una vez que fueron cursando las materias. Obviamente siempre muestran sus trabajos, tienen un espacio donde pueden mostrar de manera visual lo que hacen, y también lo que hemos descubierto que hay muchos emprendedores detrás de estos profesionales. Entonces vienen y cuentan sus emprendimientos. Y lo rico es que muchas veces se terminan ayudando entre ellos. Che, mirá, yo tengo tal cliente, fíjate, y empiezan a hacer una red de contactos. Bueno, este espacio lo empezamos el año pasado, en mayo del año pasado. Como vimos que fue funcionando, lo trajimos a la semana pasada, que fue la cumbre de emprendedores. Lo trabajamos con el equipo de todas las áreas de publicidad, de, bueno, emprendedores y todas las áreas de diseño, y lo empezamos a separar por temáticas. Así que la semana pasada hubo varios networking a la vez. Tuvimos a la mañana, al mediodía y a la tarde. De hecho, en uno de ellos participó Fer. Fer, me gustaría que seas ejemplo, ya que no traje presentación, que cuentes tu experiencia. Estás muteada. Hola, hola. Hola, Ahora sí. Fer. Hola, ahora sí. Bueno, qué lindo verte, Rosa, de nuevo. Un placer. Sí, participé la semana pasada de un networking llamado Marcas que revalorizan lo autóctono, creo que era, ¿no? Sí, Corregime marcas si que me equivoco. revalorizan. Y la verdad que estuvo buenísimo porque por un lado conocí a otras emprendedoras y otras exalumnas de la universidad con proyectos increíbles que no conocía y con aperturas mentales que me encantaron y que de alguna manera me incentivaron a mí a replantearme algunas cosas. Es decir, después del networking necesité tomarme un café, sentarme y repensar lo que yo estaba haciendo en base a todo lo que se había hablado, porque fue muy, muy fructífera la charla y muy como desafiante desde el sentido de, bueno, ¿por qué estoy haciendo mi emprendimiento y para qué lo estoy haciendo y qué tipo de valor tiene y de qué manera se relaciona con la sustentabilidad? Entonces era como muy, muy, muy enriquecedor. La verdad que fue la primera vez que participé y me encantó. Y Rosa muy atenta a todas las cosas que podía ir agarrando y a partir de ahí ir guiando una conversación. Así que la verdad que es súper, súper lindo. Parece armado, pero ni sabía que estaba Fer, te digo la verdad. Y bueno, por suerte traje un ejemplo vivo. Es muy lindo lo que decís, primero porque yo soy nada más que la conductora, una simple conductora que obviamente estudio a los invitados, investigo quiénes vienen, cómo trabajan, pero además nosotros trabajamos en equipo con gente obviamente de la universidad, Generación DC, más Trinidad y Agustina, que bueno, no están acá, pero son parte del equipo. Y lo que nosotros hacemos es buscar también un título que
que llame la atención como para encuadrar la temática, y a partir de eso también pensamos las preguntas para que se luzca el orador, se luzcan nuestros invitados que puedan mostrarse, y además para que les sirva mucho al público. Tenemos gente que se queda, digamos que los jueves vienen como si fuera un programa de TV y te hacen preguntas como de acuerdo al título del networking. En serio, o sea, es como decís, bueno, es muy bueno, y además, que no solo a mí me ha pasado, sino a gente que ha escuchado, muchas veces hacemos una de las preguntas que le decimos, bueno, ¿qué 5 tips le darías, por ejemplo, en indumentaria a tal persona? ¿Qué 5 tips le darías para que mejoren las redes sociales? ¿Qué libros les darías? Como también aconsejan desde un lugar desde el saber, y también cuando, por ejemplo, le preguntamos qué errores tuviste, errores que vos decís, uy, yo también lo tuve. O, por ejemplo, Fer, creo que en tu charla había salido esto que no planificaban, que un error era que no planificaban. Y entonces la otra invitada dice lo mismo, yo también no planifico, o la otra sí, fíjense, yo hago estos tips. Y bueno, y se enriquece muchísimo. Y este es un nuevo espacio que le estamos dando a los exalumnos para que se muestren. Creo que hasta acá estoy, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Qué buenísimo, es súper interesante. Bueno, por ahí las preguntas las dejamos para el final, así Perfecto. seguimos con las exposiciones, ¿no? Bueno, muchas gracias, Rosa y Fer. Buenísima la experiencia, me pareció súper, súper interesante. ¿Seguimos con Eugenio Fernández Taboada? Eugenio, no lo veo. Eugenio, seguimos contigo. Con Rodrigo, perdón. Rodrigo estaba Eugenio en la planilla. ¿Rodrigo puede ser entonces? ¿Estás segura? Porque me habías nombrado más adelante, pero si te parece, arranco. Después de Rosa, había nombrado a Fernández Taboada Eugenio. Pero no está. Pero no está. no, No está, Eugenio justo claro. el que falta. Sí, sí, sí. Bien. Perdón. Bueno, sigue Alejandro Firtz, entonces. Dale, me toca a mí. Bueno, hola a todos. Algunos me conocen, otros no tanto. Soy docente de la facultad. Esta es mi 4ª exposición de la semana. Así que por suerte es público distinto, por lo menos para no aburrirlos demasiado. Y llevamos 1 año y medio de este chiste de la pandemia. Que a mí me preocupa que se naturalice, es verdad. Vengo escuchando muchas ponencias que tienen que ver con cierta, me parece a mí, sobreestimación de esto. Yo creo que es lo que hay. No sé si está buenísimo, pero es lo que hay. Y sobre esta base nos tuvimos que adaptar todos. Yo doy 2 materias en 2º año y 2 materias en 3º. Las que voy a exponer son las 2 de 2º, que son las que más conflictos han presentado. Yo en el foro anterior tuve algún intercambio de opiniones con docentes que idealizaron para mi criterio mucho este universo de la virtualidad, cuando yo creo que la educación es una experiencia humana, y la experiencia humana se da a través del vínculo, y el vínculo se puede establecer de varias maneras. Se han multiplicado los vínculos a través del universo digital, pero no es sustituto real del vínculo directo, ¿no? Donde hay una cantidad de aspectos que intervienen que va más allá de lo académico. Intervienen los sentidos, todos, la vista, el tacto, el gesto, la mirada, el lenguaje corporal, digo, entran una cantidad de cosas. Y una de las, precisamente de los, ¿cómo era que dijeron? Desafíos que hubo, en mi caso particular, siendo materias de editoriales que históricamente se diseñaban objetos físicos. Las 2 materias que yo doy de editorial 1 y 2, que son taller 3 y 4, en una diseñan un libro objeto como cierre y en la otra diseñan una revista. Hay una realidad. Son objetos físicos que tienen una dinámica de lectura, que tienen una condición técnica que tienen que cumplir y tienen una condición conceptual que cumplir.
por lo cual había una parte que quedaba un poco a la deriva, que era, bueno, verificar si realmente estas piezas que deben ser leídas funcionaban. Yo les voy a compartir brevemente un material, yo no me voy a extender demasiado, pero es para que veamos un poquito cómo fue la historia. Taller 3 cierran con libro, a ellos se les asignaba un cuento de un autor reconocido y tenían que, díganme si se ve en principio. Se ve perfecto. Bueno, lo que voy a hacer es un pasaje de imágenes a medida que voy hablando para no detenerme en cada una, porque son algunas, y me parece que es más que nada para que se den una idea. Ellos tenían que resolver la parte técnica, todo lo que es la grilla editorial, y toda la parte conceptual que está vinculada de manera directa al contenido del cuento. En base a eso, ellos desarrollan las piezas, a ver si puedo, ahí se ve. Desarrollan la parte técnica, hacen sus pruebas de texto que, imagínense que corregir en la virtualidad dista muchísimo de lo que es leer en vivo y en directo, ¿no? Además que la idea del libro es un ritual, ¿no? Creo que la lectura de un libro, ahí veo detrás de, creo que era Eugenio, ahí esa enorme biblioteca que tiene ahí atrás. No, Eugenio no, Rodrigo, perdón, pobre Rodrigo, le estamos sacando la identidad. La personalidad cada vez. Pero digo, veo ese universo que tiene él atrás y no hay manera de sustituir eso. Entonces, el tema era cómo vincularlos con este mundo de la lectura y además que logren configurar una pieza gráfica que está destinada a lectores en el universo virtual. No se pudo. Yo estoy convencido que no se pudo, más allá del resultado que uno ve acá, y está todo muy bonito, técnicamente el trabajo está muy bien, tiene muchos aspectos que hay que considerar, que es verificar realmente si esta pieza gráfica se puede leer. Yo podía guiarlos desde mi propia experiencia, pero la confirmación de que si esta pieza realmente tiene buenas condiciones de lectura, etcétera, etcétera, eso es algo que yo no pude confirmar nunca. Yo les podía sugerir a ellos que hagan las pruebas en su casa, que impriman, que lo verifiquen, que es la parte que yo tuve que, entre comillas, improvisar para poder llegar a un resultado. El resultado se ve bien, no es lo que a mí me hubiera gustado como objeto físico, porque lo lindo es tener este objeto físico en la mano. Ellos lo encuadernaban, lo imprimían, lo ilustraban. Bueno, este fue el resultado del primer nivel. Me tocó también taller 4, diseño de revistas. Diseño de revistas son los alumnos que vienen de taller 3, que ya tuvieron su experiencia virtual el año pasado. Bueno, acá hay una cuestión técnica que tiene que ver con el libro, y entramos en taller 4. Sube la complejidad de la pieza muchísimo, la revista dista mucho de lo que es un libro, no solamente en su dinámica de lectura, sino en la cantidad de componentes de comunicación que tienen, y además debían sustituirlo, o sostenerlo, perdón, desde una base conceptual vinculado al contenido. Bueno, el diseño de 3 tapas era el arranque de esta cursada, y después van desarrollando de vuelta la parte técnica, ahora adaptada a revista, mucho más compleja. Aparecen los programas editoriales o los manuales de contenido. Difícil. Me acabo de enterar que tengo 35 alumnos para este próximo cuatrimestre en esta materia, donde todo esto es imposible de corregir. Veremos qué pasa, pero el producto final realmente es un producto atractivo, es un producto creíble, es un producto que uno piensa que tranquilamente pasa por una pieza profesional. Estamos hablando de alumnos de segundo año de la carrera de diseño gráfico. En alguna medida me siento conforme, pero vuelvo al inicio, ¿no? Creo que la educación es esto, es una experiencia donde intervienen muchos aspectos. Lo hemos podido pilotear muy bien, de eso estoy convencido, pero yo no me veo un año más metido acá adentro, básicamente porque está faltando toda una cuestión de ese vínculo tan clásico que es el de enseñanza y aprendizaje, en donde vos podés dejar una pregunta flotando a un grupo de 30 personas que tenés delante tuyo. Cuando lo dejás flotando frente a una pantalla donde tenés etiquetas con nombres o eventualmente cámaras abiertas con miradas que no sabés si están
con el WhatsApp abierto ahí o están revisando otra cosa. La verdad que eso no lo podés confirmar porque no tenés la garantía de que tengas la atención plena de esa gente. Lo cual no está ni mal ni bien. Son las reglas del juego que nos están tocando experimentar a cada uno de nosotros en este momento. Yo sí creo en la modalidad híbrida, eso que en algún momento se comentó, inclusive en el foro de la mañana, y que en algún momento me lo comentaron en días pasados. Yo en ese sentido sí creo en la modalidad híbrida por varias cuestiones de comodidad, de inmediatez, de que no es necesario movilizarnos para dar una teórica, tal vez, que se puede trabajar de manera virtual, pero me parece que aquellos que tenemos materias taller necesariamente tenemos que atravesar nuevamente esa experiencia. Sobre todo que estamos teniendo alumnos que no han pisado nunca una facultad. Yo ya tengo alumnos que no han pisado nunca una facultad, que no saben lo que es estar comiendo un sándwich en el hall de entrada, que es venirse a estudiar a la biblioteca, que es encontrártelos en el bar de enfrente. Digo, todo lo que construye el universo precisamente de la facultad. No solamente de UP, yo estoy dando clase también en FADU, y les digo, son mis dos casas de estudios. Lo que extraño estar en ese lugar, lo que extraño ir en el subte de apiñado para caminar las 8 cuadras que hay entre Santa Fe y Coronel Díaz hasta la universidad. Ese es un ritual que va mucho más allá de la experiencia académica. Nada, quería dejar en claro esto, que sí pudimos pelotearla, me parece que igual sigue siendo incompleto. Yo el año pasado estuve en un seminario de un licenciado en educación que se llama Daniel Feldman en FADU, y él dijo algo que es real. Hay cosas que se pierden. Lo que tenemos que evaluar y que todavía no lo podemos tener claro es qué se perdió con todo esto. Sí, pudimos dar los contenidos, estoy completamente de acuerdo, pero yo creo que las consecuencias de esta locura que venimos viviendo hace un año y medio, me parece a mí todavía que no la hemos experimentado. Nada, gracias, perdón si me extendí. No, este es otro proyecto que no se los voy a compartir para no aburrirlos, así que muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a vos. Las preguntas y Después. y nuestros comentarios los hacemos después, claro. Bueno, gracias, Alejandro. No hay de qué. Bueno, ahora sí seguimos con Rodrigo. Bien, buenísimo. Gracias ahí por los cambios de nombre. No pasa absolutamente nada, no se preocupen. Es comprensible, más con un nombre tan largo. Bueno, mi nombre, ahí como aparece, soy Rodrigo. Yo soy egresado de la Facultad de la Universidad de Palermo, estudié dirección teatral, me recibí hace casi 5 años y ahora estoy tratando de llevar con los alumnos de actuación y los alumnos de dirección teatral lo que son las cátedras respectivamente de actuación 5, tercer año, y dirección teatral 4, segundo año. Como podrán imaginarse, el punto de partida un poco para nuestras cátedras y nuestras materias, hablando con Noemí, o sea, pensaba como Noemí, que viene del mundo audiovisual, digo, que están un poco más adecuados, digamos, a trabajar con determinadas materialidades que para los alumnos de las carreras con las que en las que soy docente, es una gran complicación, porque no están adecuados a trabajar con determinados recursos que ahora están mediando permanentemente no solo el espacio áulico, sino también sus experimentaciones teatrales. Entonces, para nosotros es un doble desafío, el desafío que ya todos acá concuerdan y en el que, al que han sabido sobrellevar, con un poco más integrados, un poco más apocalípticos, cada uno desde su lugar personal y experiencia y demás. A nosotros se nos suma la particularidad de no tener nuestra espacialidad para un uso. Y con esto me refiero a nosotros en la facultad teníamos un espacio de experimentación, un espacio físico en el que nos podíamos encontrar analógicamente. Y a mí me gusta un poco trabajar con mis alumnos esta noción, porque no podemos hablar de presencialidad o no presencialidad en lo teatral, porque ahí comenzamos con pruritos o con cosas absolutamente de decir si es que el teatro es teatro en lo digital o no lo es. Y no solo para profesionales como yo, ni para personas que están en formación, es una discusión relevante,
porque no vamos a discutir la disciplina por una aparición de elementos mediáticos que la están modificando o no. Entonces no hablamos de presencialidad, no creemos en la presencialidad un poco en nuestra cátedra, sino que nos hemos volcado a poder conquistar nuevos territorios de lo digital con lo que vendrían a ser los recursos de la teatralidad. Gran desafío que implicó un poco comenzar a tomar arquitecturas digitales como nuestros espacios de experimentación, comenzar a trabajar con alumnos de actuación que un poco están navegando hace 1 año y medio en la falta del cuerpo, que es algo que todos podemos reconocer, digo, y para ellos como es su herramienta básica. Es cómo convertir el cuerpo mediado por los elementos digitales en un elemento expresivo y de ahí poder crear piezas teatrales que que den cuenta y que no sean una sustitución, por un lado, de una nostalgia de lo que no se puede hacer en el espacio teatral, pero que tampoco sean enteramente experimentaciones audiovisuales, porque uno, no corresponde a la materia, y segundo, no tienen los recursos para realizar semejante tipo de experimentaciones. De ahí partimos nosotros en esta cátedra que tiene que ver con lo que tiene que ver con los movimientos contemporáneos de las artes teatrales, lo que implica justamente aprovechar y navegar los recursos periféricos de la escena, es decir, salir de las arquitecturas teatrales, trabajar con otros textos que no son narrativos, trabajar con textos que no trabajan sobre hipótesis de representación. Con esto quiero decir que no tratan de representar un otro, ni hacer un personaje, estas ideas que nosotros tenemos un poco más anquilosadas de lo teatral, y trabajamos con lo que son sus propias biografías. Entonces hacemos una cátedra en la que ellos, como personajes, son actores que se interpretan como actores. Entonces comenzamos a trabajar con todo el bagaje que ellos tienen, con sus experimentaciones, pero en el que nunca estamos buscando ni una interpretación de un personaje, ni crear una narración en la que tenemos un arco en el que se cuenta un cuentito, llamémoslo de manera un poco así más clara, y nos abogamos en esto, en que ellos salgan a conquistar con sus cuerpos nuevos territorios que simplemente aparezcan mediados por la cámara. Lo que sí para mí es algo fundamental y que tiene que ver un poco con lo teatral y que es en lo único que me pongo un poco clásico, es que podamos tener un tiempo compartido. Con esto quiero decir, para nosotros es fundamental que la experiencia que los alumnos tengan durante la clase o en los trabajos que ellos terminan haciendo en sus proyectos integradores, existan en un tiempo en el que tanto espectadores como ellos como actores compartan. No estamos hablando de experiencias on demand o de experiencias que quedan subidas en un YouTube o de experiencias, sino que estamos tratando de usar plataformas en las que sí o sí encontremos esto que nosotros como docentes nombramos lo sincrónico. Entonces, para mí es siempre un punto de partida para reconocer en la teatralidad, en eso, en la posibilidad del accidente, en la no posibilidad de una edición audiovisual, sino que tenga que ver con que todos los recursos estén sucediendo en una línea de tiempo compartida y ahí un poco seguir trabajando sobre estos universos teatrales. Así que un poco eso fue lo que hemos podido hacer. Aquí les estoy compartiendo mientras les estoy contando un poco lo que fue una experiencia de una de las alumnas. No me interesa que escuchen el contenido ni que vean su actuación, sino que vean cómo fue esta experiencia en la que ella simplemente usando recursos propios de una plataforma que es esta nueva arquitectura digital en la que está trabajando lo escénico, comienza a aprovecharla, usar videos que están grabados, ya están vivos, pero está conquistando otro territorio que es el territorio de un auto. Y desde ahí ella hace su experimentación y nos invita en un determinado viaje escénico, bien, mejor logrado, mal logrado, no importa la evaluación estética, pero en la que sí ha conseguido lograr convertir un espacio que en su cotidianidad tiene otros valores, convertido en un espacio teatral. Y digo teatral porque estuvimos ahí con ella compartiendo a través de la mediación de lo digital un espacio que ella había conquistado analógicamente. Y después tenemos otra experiencia con lo que les cuento de qué es trabajar sobre estas arquitecturas digitales, sobre todo aquellas que nos permiten esta convivencia temporal, perdón, estoy compartiendo la misma, en los que, por ejemplo, se usan recursos de las redes sociales. Entonces tenemos a alguien que desde su Instagram hizo una performance duracional, con lo que implicaba que todas las noches, durante 5 días, presentaba un extracto de obra, y lo presentaba en el vivo de su propia red social,
y la compartíamos con ella en ese instante. Los espectadores interactuaban más o menos de distintas maneras, pero lo importante era en cómo ella pudo convertir un espacio que es cotidiano y que está normalmente habituado a determinadas lógicas de las redes sociales en un espacio de experimentación, insisto, en este tiempo compartido que existe entre los espectadores y ellos como alumnos. En general, estas experiencias para ellos son enriquecedoras en un sentido que un poco, como lo que decía Ale, como ellos necesitan volver a la escena, un poco ese es su pedido, pero con este tipo de experiencias reconocen que si bien no están volviendo a la escena, están construyendo otro tipo de escenarios, y ellos reconocen que en este tipo de experiencias están abriéndose nuevos caminos, no para dejar unos, insisto, ni para ser apocalípticos, ni para ser absolutamente integrados, siguiendo la eco, sino que nos encontramos más en esto, experimentaciones en los que ellos, a través de su propia biografía, nos invitan a un viaje en vivo, probando las posibilidades de la escena. Ay, me desmuteo. Buenísimo, súper interesante, Rodrigo. La verdad que es como un punto de vista de lo teatral intermediado que está muy interesante. Anoté un par de cosas para que lo charlemos después. Buenísimo, muchas gracias. Gracias. Julieta Cepich, ¿está? Sí, estoy. Sí. Estoy. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos mis colegas? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, a ver, yo vengo a compartir cierta experiencia. Me parece que son espacios que si uno los utiliza resultan atractivos como para pensar algunas dimensiones de nuestro rol. Me interesaba pensar lo que compartió recién Rodrigo y Alejandro también. Yo hace 16, 17 años que estoy en la facultad, en esta facultad. Soy de aquellas que da materias teóricas, entre comillas, esta taxonomía, ¿no?, de división de aguas entre las materias proyectuales que producen cosas los estudiantes y esas resultan a priori más atractivas, y las otras, ese repertorio de materias teóricas donde la funcionalidad no la ven muy directamente o no la aprecian muy directamente, o estamos también acostumbrados a que ese repertorio de contenidos sea más abrumador, sea más como más resistido, ¿no? Lo que pasa con la materia, bueno, les cuento, yo doy materias teóricas, discurso audiovisual 1, 2, 3, 4, 5, ahora hace bastantes años que doy 5, es una materia de las carreras audiovisuales y comparte como electiva algunas también materias, es una materia que tengo gente de teatro, bueno, de otras carreras, de fotografía también he tenido, bueno. Y Discurso Audiovisual 5 tiene además una perspectiva diferente a los otros discursos, porque trabaja sobre el análisis del discurso latinoamericano, ¿no? Entonces ahí emergen, como desde el punto de vista de los contenidos, unas tensiones interesantes, porque los estudiantes no están muy acostumbrados a que a que la materia de análisis, las materias de análisis estén en torno a la producción donde ellos están inscriptos, digo, desde una perspectiva identitaria. De hecho, el proyecto integrador yo le puse identidades y topografías latinoamericanas, y entonces, bueno, y una bajada. Pero es interesante porque hasta discuten el título del proyecto integrador en tanto identidades y topografías, pensando que la topografía es solo un recorte geopolítico, ¿no?, como geográfico, la topografía, y cuando empiezan a indagar es interesante la diversidad y cómo se atomizan todos los temas. Y desde el punto de vista metodológico, lo que comparto con ustedes es unos lugares a donde he llegado después de mucha experimentación. Pensaba en lo que plantea Rodrigo, bueno, es un espacio de experimentación. Yo creo que el aprendizaje y la enseñanza como lugar de doble vía de circulación de energía es
un espacio de experimentación, digamos. No tengo nada atado, y además cada universo y cada sistema de relación con el estudiante es único, irrepetible, cada momento. Por eso, digo, me alineo un poco con lo que dice Alejandro, pero también entiendo que uno enseña, a ver, sí, imparte algunas cuestiones o acerca o ofrece algunos dispositivos para flexibilizar el ingreso de ciertos contenidos, pero que básicamente uno trabaja desde la carencia, es decir, uno aprende desde lo que desde su falta o desde lo que le parece que no tiene, o lo que, ¿no? Como que es desde ahí, y el docente, yo creo que lo que nos reprogramó es quizás, si éramos exigentes con nosotros mismos y con nuestro rol, lo que hizo esta situación que nos bañó a todos, nos cubrió a todos, es eso, es pensar o seguir repensando el rol, pero también en función de no solo de nuestra propia experiencia, como desde lo unilateral, o una sola vía, sino también qué pasa con el estudiante. Yo me dediqué mucho a observar a los estudiantes en este nuevo escenario. Y también pensando no con una mirada prejuiciosa acerca de este nuevo escenario, que la tengo y la tendré seguramente, porque realmente yo vengo de una formación, y toda mi formación fue presencial en términos de cuerpo. Yo pensaba que había una paradoja en lo que decía Ale de la materialidad de la producción de sus estudiantes. Digo, lo podía ver en lo virtual, pero no podía corroborar la materialidad. Y yo creo que esa paradoja se traslada a la presencialidad de los cuerpos, a esa gestualidad que está en el compartir un espacio físico, real, de saber el humor yo pensaba, bueno, ahora uno no sabe si el tipo está chateando, qué sé yo. Antes también, digo, estábamos en el aula y había unos ahí que no te dan ni 5, digo, me parece que la experiencia del espacio compartido es una experiencia que tiene todo lo que tiene en la vida, digamos, en otras cuestiones, no en la enseñanza, pero creo que como trabajamos desde la carencia, hay que tomarse esa carencia y ver qué otros plus tiene. Y yo encontré bastantes. Encontré de manera paradojal que los estudiantes se enganchaban mucho más con lo reflexivo. Creo que también esta cuestión de estar no tan en lo expansivo de los vínculos, de alguna manera de una distracción en torno a comerse el sándwich y en estar en los pasillos, y en compartir una experiencia que es más lúdica y que excede la idea de ir a estudiar, ¿no? De ir a estudiar, ¿no? Eso hizo que, por un lado, tuvieses que sostener mucho afectivamente, digamos, enfatizar el rol de la comunicación más direccionada a cada uno, que también es muy compleja, porque, como decía Alejandro, yo también tenía comisiones presenciales de 10 estudiantes y ahora tengo 30. Entonces, no solo eso metodológicamente es más complejo por el entorno en el que estamos, sino que también a nivel volumen de trabajo y volumen de vínculo es más complejo también. No es lo mismo relacionarte con 10 personas que relacionarte con 30, no importa si estás en un aula o estás en tu casa. Después la experiencia de el compartir, la sinergia que se produce en un entorno físico real es muy diferente a la que se produce con estos cuadraditos. Es más, todo el tiempo nuestras relaciones se han limitado muchas veces a esta situación, y esta situación genera mucho agotamiento. Entonces el aprendizaje tiene que ver, para mí, con algo, como decía Borges, con la alegría, ¿no? Como es una forma de felicidad leer, ¿no? Decía que el verbo leer, el verbo amar y el verbo soñar no resisten el imperativo, entonces que nadie le podía obligar a alguien a ser feliz. Bueno, para mí el trabajo del aprendizaje el aprendizaje para mí es una forma de felicidad, y entonces estimular a las acciones que para mí son importantes en el aprendizaje, que son en verbo, como diría alguien que se dedica a lo teatral, ¿no? La escena en verbo, decime cuál es la acción en términos más clásicos, ¿no? Entonces mi experiencia siempre fue tratar de atravesar el proyecto integrador con verbos en infinitivo, o sea, acciones, ¿sí? Porque esto
contrapone un poco esta idea de que la teoría o el análisis discursivo, el discurso audiovisual es un lugar de pasividad. Miro lo que otros produjeron y lo miro con una mirada contemplativa, disecciono el producto y digo, bueno, esto tiene estos atributos, estos otros, bueno, miro distintas dimensiones y, bueno, y hago un escrito y hago un análisis y se lo entrego a la profesora. En cambio, lo que propuse fue trabajar primero desde la producción de ellos, es decir, incitarlos a que muestren su producción y que también analicen su producción, que empiecen a ver cosas de Latinoamérica, que ellos están inscritos en esta topografía y en estas identidades latinoamericanas, pero como que en general lo que consumen y lo que producen está más en sintonía con otros entornos de producción y de discurso, y de tipologías, taxonomías del discurso audiovisual. Entonces, en ese sentido yo traté de acompañarlos simplemente preguntándoles, es decir, no les bajé ninguna... siempre tengo, no sé, un repertorio, una filmografía extensísima. Fui muy criticada en su momento por la filmografía demasiado extensa, que era agobiante para los estudiantes y que bueno. Entonces lo que hice fue precisamente decirles qué les interesaba. Entonces lo que surgió de interesante es que no sabían qué les interesaba, porque no se habían preguntado qué les interesaba de la producción latinoamericana, de su propia producción, no habían revisitado su propia producción, sea en el ámbito más profesional o sea en el ámbito del aprendizaje en la universidad. Entonces, eso fue como de alguna manera inédito en la dinámica de este curso, y creo que, bueno, que lo voy a, de alguna manera, cuando uno tiene experiencias, entre comillas, exitosas, tiende a repetirlas, tiende a como consolidarlas. Y entonces, en ese sentido, me parece que ha sido algo muy, muy nutritivo para los estudiantes. Y hay algo que me pasó y con esto cierro, Noemí, es que tuve unas devoluciones de los estudiantes de esta universidad que raramente he tenido en todos estos años, 16, 17 años y eso no quiere decir que yo soy mejor, sino que hubo algo en la comunicación que se espesó, se intensificó. Digo, entonces en ese sentido estoy como pivoteando entre esta idea de carencia y esta idea de potencialidad de este espacio, por lo menos en torno a los contenidos y en torno al método de una materia casi de último año, que es de análisis, entre comillas, ¿no? Que tiene contenidos teóricos, y esto me resurgía con esto de la lectura, ¿no? De cómo resisten la lectura o no resisten la lectura, y de las dificultades de acceder a la bibliografía y eso. Bueno, eso es otro cantar. Pero en principio, nada, eso, compartir la experiencia que para mí fue muy inédita, pero a la vez fue muy gratificante. Me sorprendí gratamente de las experiencias de estos cuatrimestres que virtualizamos completamente el trabajo nuestro y la relación con los estudiantes. Obviamente quiero tomarme el subte y verlos y tocarlos y todo, pero me parece que trabajamos desde ahí, no sé si de lo que hay, a mí mucho eso de lo que hay me da un poco de... Pero trabajamos en función de eso, de resignificar nuestro rol y observar. Yo creo que a mí me surgió eso, observar mucho más la experiencia del estudiante. Bueno, eso, gracias. Gracias a vos, Julieta. Bueno, comentarios y los hacemos después que terminemos todos de exponer. Seguimos con Fernanda Trosch. Bueno, me gustaría compartir pantalla un segundito. Bueno, soy Fernanda Trosch, soy diseñadora de indumentaria y también hice la maestría en gestión del diseño en la Universidad de Palermo. Y al igual que Alejandro, tengo una materia taller, lo que de por sí ya implica complicaciones de alguna manera. Doy taller de moda 5, que en criollo sería moldería de sastrería. Moldería es la creación de patrones para luego la producción de indumentaria, ¿no?
Entonces, es una materia de teoría aplicada. Que sea práctica no significa que no estemos impartiendo teoría, ¿no? Nada más que es otra manera de darla, en la que se desarrollan diferentes tipologías dentro de la sastrería, y después también se desarrollan transformaciones de estas bases de sastrería. Entonces, en todo el comienzo de la vorágine de la pandemia dije, bueno, ¿cómo hago para impartir este conocimiento que cuando yo estaba en el aula era un pizarrón que me ayudaba a dibujar, que me ayudaba a ir explicando a medida que yo iba haciendo los moldes? Bueno, ¿de qué manera lo puedo hacer? Y no me quedó otra que realizar videos tipo tutoriales, ¿no? Entonces, digamos, le encontré el lado positivo, y es que, bueno, en la presencialidad, si bien los alumnos podían, los estudiantes más bien, podían ir haciendo preguntas a medida que yo iba dibujando, trazando en el pizarrón, ahora tienen la posibilidad de repetir. Y es un poco también lo que decía Gloria, si mal no recuerdo, esta posibilidad de repetir y revisar videos explicativos, ¿no? Entonces, para esa parte la verdad es que funcionó súper bien. Yo antes en las clases presenciales también daba apuntes escritos, y creo que esto es, digamos, el video tutorial es mucho más amigable para estas nuevas situaciones que un apunte. Entonces creo que es algo que, si bien lo aplico ahora, muy probablemente si la cosa cambia en el futuro lo mantenga, porque es algo que funcionó muy bien. Y después hice muchísimo hincapié en la comunicación técnica. Al no tener la presencialidad y al dejar de lado el habla, porque a veces al estar en el aula taller era este coso de acá lo puedo doblar así, ¿no? Ahora se tienen que expresar de una manera mucho más técnica para que yo del otro lado los pueda comprender mejor. Entonces, como que bueno, eso resultó bien, pero hubo muchas tuercas que ajustar, ¿no? Porque la presencialidad y el tacto de las cosas nos sacaba a veces un poco de la comunicación verbal. Pero bueno, sin dudas es todavía un desafío poder ponerle nombres a las cosas, nombres técnicos y nombres específicos. Pero es algo que los va a ayudar, de todas maneras, yo siempre les digo, es algo que los va a ayudar después cuando tengan relaciones con talleres o relaciones con modistas o relaciones, cuando tengan que tercerizar algo, sí o sí necesitan de este tipo de comunicación, así que les viene muy bien de todas maneras, por más de que yo sea una hincha con esto. Entonces, bueno, después lo que sucede con los trabajos es que cuando hacemos las bases y ellos copian de alguna manera lo que yo les explico en los videos, vamos perfecto. Hasta ahí todo absolutamente espectacular. Pero ¿qué pasa cuando empieza la transformación y la experimentación de esta base de moldería? Ahí es cuando la cosa un poco se complica, porque también pasé de tener 10 alumnos en el aula a 35 virtuales. Entonces, la corrección de este tipo de moldes, donde el alumno empieza a tener muchas más libertades, es un tema y un desafío para mí también. Entonces acá podemos ver un trabajo de una alumna donde lo que yo les pido es que mantengan esto de hacer los moldes físicos, pero bueno, me los muestran a través de imágenes y también me los muestran a través de videos. Así como yo les doy los videos para que observen cómo se hacen los moldes, también les explico a ver cómo se hace una autocorrección de sus propios moldes. Entonces, una vez que yo les muestro qué tiene que coincidir con qué hay que tener en cuenta para corregir, digamos, esto que yo hacía de forma presencial, que era pasar uno por uno en la mesa, ir corroborando que los moldes estén bien, eso que ellos veían que yo hacía, bueno, ahora se los imparto en modo de video de autocorrección y ellos lo replican en videos propios de sus moldes, ¿sí? Entonces,
contando como si todos pueden participar de una clase virtual es porque todos tienen un teléfono o una computadora que tiene cámara, ¿no? Entonces con esa misma cámara tratar de filmarse su propia autocorrección de los moldes, y esa fue como la manera más aproximada que tengo de poder experimentar eso manual que tanta falta nos hace, al menos en estas clases talleres. Y bueno, no me voy a extender mucho más porque la verdad es que mucho de lo que ustedes están hablando también me sucede. Y una cuestión más que me gustaría compartir, pasa que esto se va a subir a YouTube, tengo miedo, pero no digo, la conexión con el alumno cambió, yo siento que cambió muchísimo. No, muchas veces no recibo buena voluntad del otro lado. Yo sé que mi materia es complicada, debe ser una de las más complicadas dentro de la currícula de diseño de indumentaria, porque es muy técnica, muy específica. A veces, si no te gusta la moldería, puede tornarse aburrido, entonces por eso trato de hacer videos y ser lo más interactiva posible. Pero siento poca predisposición del otro lado, y les digo que he probado con absolutamente todo lo que se puedan imaginar, todos los medios, sincrónico, asincrónico, PDF, PowerPoint, Canva, todo lo que exista, pero no, ¿será porque es los miércoles a las 8 de la mañana? Pero no recibo, muchas veces no recibo feedback. No sé, estoy dando una clase, chicos, ¿qué les parece esto? ¿Qué les parece que tendríamos que hacer acá? No recibo respuestas, no hay respuesta del otro lado. Entonces, de repente, eso es un poco lo que me está, digamos, replanteándome a mí como a Alejandro. ¿Puedo seguir haciendo esto? O sea, realmente siento que hay como una falta de lo humano, del poder hablar a los ojos, de poder sentir los moldes, de poder tocar, de poder impartir teoría aplicada desde estamos cara a cara y te estoy mostrando los moldes y cómo funciona esto en la vida real. Porque es muy fundamental, es como un lenguaje bidimensional que después va a hacer su efecto a posterior en algo tridimensional. Entonces es como muy, muy fundamental la interacción física de eso, como también es con los libros y con este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, no sé, preguntarles, aprovechar este espacio para preguntarles si ustedes, no sé, ¿hay algún tip, como decía Rosa, algún tip que me puedan tirar para enganchar un poco más al alumno? A veces también me sucede que, por ejemplo, y un poco me da vergüenza decirlo, ¿no? Pero trabajos que no son aprobados y que después recibo quejas, pero chorizos así de texto, de queja del alumno, de que ¿por qué no me aprobaste? Me parece una falta de respeto, mi trabajo, no sé, solo le falta esto, pero tengo lo otro. Como se pierde ese respeto que hay en la presencialidad, ¿no? Y creo que también que porque, no sé, tal vez porque soy joven, ¿no? Y pueden llegar a verme como un par, recibo muchas quejas, como no puede ser que esto esté desaprobado, y no les di, o sea, no soy una persona que desapruebe a todo el mundo, ¿no? Pero esas dos personas que por ahí desaprueban un trabajo práctico y que incluso tienen la posibilidad de ir a recuperatorio, siempre doy la posibilidad de ir a recuperatorio, está como esta ofensa, ¿no? Y es tan fácil a veces escribir un texto y no decir las cosas en la cara, ¿no? No prender la cámara y demás. Así que bueno, esa sería como la parte pedigüeña mía de consejo de profesionales con más experiencia. Así que bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Alejandro levantó la mano. No sé si cerramos y podemos ya abrir un poquito no sé si queda alguien más por... Quedo yo, pero... Porque creo que hay un par de cosas ahí que quería comentar. Una en base a lo que dijo Julieta anteriormente, que se va a vincular con el pedido de auxilio de Fernanda. quedo yo, pero dado el contenido No, del pero ¿sabes pedido qué? de Cerrá y auxilio...
después si dado, ingresamos... dado el contenido de pedido de auxilio y quizá porque mi exposición también está un poco vinculada, no digo algún tip, pero sí algún recurso. Ok. Contestale a Fernanda puntualmente ahora, si querés. Y después me subo a lo que tenía que decir a Julieta, que me pareció una cosa interesante. Yo te recomiendo algo, Fernanda, al menos desde la experiencia, humilde experiencia que tengo. Yo cuando el año pasado hice el seminario con Daniel Feldman, él dijo que en este universo hay cosas que se pierden y cosas que se ganan. El que tiene que tener claro que se pierde y que se gana es el docente. Pero también frente a el hecho de que vos estás exponiendo una materia tan compleja, yo me lo vengo imaginando al principio de la cursada. Mi hija es comunicadora de moda, en algún momento hizo moldería con Lucrecia Rigoni hace 1000 años atrás. Y Fue yo mi pensaba, profesora. ¿cómo harían esto en la facultad? Y hay una cuestión real. Esto es un contrato, aunque el alumno no lo sepa. Y hay una parte de ese lado que tiene que aportarse. O sea, la indiferencia no es una respuesta. Tal vez entablar el diálogo a través de la pregunta constante. Y el tema de los merecimientos de las evaluaciones tiene que venir con un argumento por detrás, porque una respuesta caprichosa es eso, es una respuesta caprichosa. Hace no mucho tiempo, cuando era presencial, escuché un alumno definiendo al público objetivo como adolescentes entre 25 y 30 años. Ya te está dando una pauta muy concreta de en qué lugar se encuentran. Y el adolescente lo que tiene como particularidad es, primero, no hacerse cargo de la parte que le toca y deslindar responsabilidades. El tema de los merecimientos tiene que estar bien claro de entrada. Eso es lo que yo entiendo, y que si va a haber una queja, la queja no tiene que ser desde un lugar emocional, que ocurre muchas veces, pero tu respuesta tiene que ser desde un lugar académico. Me pasó con un estudiante que no entregó prácticamente un solo trabajo en la cursada. El argumento de él fue, pero estuve presente en todas las clases. Digo, discúlpame, esto no es un pasaporte de presencialidad. Digo, estar presente dentro del aula virtual no me consta tampoco que sea así, pero no te garantiza aprobar la cursada. Otra estudiante en llamas estaba, porque faltó las 4 primeras clases, me dijo, después estuve en todo el resto. Pero académicamente estás libre de entrada y te venís a hacer cargo en la clase 16, cuando tendrías que haberte hecho cargo en la clase número 5, después de haber faltado 4 clases. Yo lo que entiendo es que hay mucha distracción adrede en ese sentido. Hay como, bueno, es como pagarle el segundo vencimiento del gas. 3 menos 5 de la tarde, entraste al banco. Esto es lo mismo, la estiran a veces hasta donde puede. Por supuesto que te encontrás con la contracara de un montón de estudiantes con los cuales son los que realmente te dan ganas de laburar. Pero con aquellos quejosos hay que empezar a tantearlos desde antes, a ver qué pasa. Y a veces es importante la devolución, porque la nota es un número muy frío y la justificación de la nota desarma cualquier otro tipo de argumento, muchas veces. Bueno, perdón, no me quería extender, Noemí, que tenés que hablar, y después quería comentarle algo a Julieta, que me pareció una genialidad su exposición. Bueno, no, yo, Fernanda, también solamente decirte que no sé si ya lo hiciste o no, pero asocié este pedido de ayuda para recordarte que está abierto en este momento la capacitación docente, que está disponible para los docentes, una capacitación que da la Universidad de Palermo, que son 4 materias, y que una de ellas justamente es evaluación. Y que tiene que, y que está, yo no cumplí la capacitación docente, la hice presencial hace varios años y no hice todas las materias, y es una asignatura pendiente que tengo, pero las 2 materias que hice para mí fueron herramientas muy importantes para ayudarme a mí a pararme en otro lugar en el aula. Digo, a nosotros mucho nos pasa que somos profesionales, en mi caso, del audiovisual, y no tengo una carrera docente hecha. Entonces, los recursos y las herramientas de la docencia, ahí yo ya viste que lo cursó. Los adquirí de esta capacitación docente que da la Universidad de Palermo, que te la recomiendo especialmente,
y sobre todo si querés empezar por la materia evaluación, empezar por introducción, no sé, a la didáctica y evaluación, a mí me parece que eso te va a dar una gran ayuda y te va a dar un montón de herramientas para llevar adelante esta situación, estoy segura. Bueno, muchas gracias, Noemí, lo voy a tener en cuenta. Bueno. Quédate tranquila, cuando tenés los primeros semestres es un naufragio, pero que te va a dar fortaleza para el futuro. Yo mi primera experiencia docente fue con 45 estudiantes en FADU. Pensé que iba a ser asistente de un docente y fui encargado de grupo. Horrorosa experiencia, me odiaron para siempre, porque también es difícil desprenderse de la piel del estudiante y asumir el rol del docente. Eso es una transición que lleva tiempo. Ahí en el chat, Ivana nos puso la información de la capacitación docente, del programa de capacitación docente. Julieta, expongo brevemente y después vamos a o es algo puntual o lo que querés decir es algo puntual de este momento. Ok, estás muteada, pero por los gestos entiendo que me estás diciendo no, que sí. la bajo la mano, por favor. Okay, no, okay. Nada importante, por favor. No, lo mío era simplemente, digo, y está bueno que me tocó hablar última porque yo había preparado una reflexión que tiene que ver un poco con esto de lo que hay y lo que no hay, lo que ganamos y lo que perdimos en esta nueva situación que nos tocó atravesar de la virtualidad, y que se me ocurrió para este último cuatrimestre implementar una herramienta que me ayudó mucho para incentivar a los estudiantes y que tuvo que ver con traer invitados especiales, invitados e invitadas. La facilidad de la virtualidad, una de las pocas cosas buenas que tiene, es que se prende la computadora, estés donde estés, y podés entrar al aula. Yo doy producción audiovisual 1, me encuentro con estudiantes de segundo año, bastante inexpertos, jóvenes, muy jóvenes, y el proyecto integrador que les propongo es replicar la carpeta que hay que ingresar en el Instituto Nacional de Cine para concursar en el concurso de historias breves, que es un concurso nacional de cortometrajes que se viene haciendo desde hace muchísimos años y que premia a 10 proyectos de cortometraje a nivel nacional. Es un gran premio, es un gran concurso especial para estudiantes de cine y de audiovisual, pero que para llevarlo a cabo hay que desarrollar una carpeta completa con guión, sinopsis, propuesta estética, desgloses, y sobre todo mi materia, que es producción audiovisual, cronograma de trabajo, plan financiero, presupuesto, plan económico. Bueno, es una carpeta de desarrollo similar a la de cualquier fondo de ayuda nacional o internacional. Y la realidad es, como yo tengo poca carga horaria y me dedico a mi profesión de producción, tengo una colega muy cercana que ganó el concurso 2 veces. Entonces, una vez que las clases que transcurrimos en la cursada les permitió a las y los estudiantes tener ciertas herramientas, miramos las producciones de Paula Romero, que es esta directora realizadora, ganadora de 2 historias breves, y preparamos una clase donde ella fue nuestra invitada especial. Era la primera vez que yo lo hacía desde la virtualidad, de tener una invitada, y fue muy interesante el resultado, fue muy interesante cómo los estudiantes y las estudiantes pudieron preguntar y repreguntar, y es como que sintieron que este proceso que estaban haciendo del proyecto integrador podía tener repercusión en un futuro desarrollo profesional real y concreto en el mundo laboral.
Entonces, se conectaron mucho mejor con su proyecto integrador desde que tuvieron este encuentro con esta directora. Y por otro lado, algo que me pareció muy interesante fue que a partir de que en la clase previa vimos estos 2 cortometrajes ganadores del concurso Historias Breves de Paula, y a la clase siguiente Paula estuvo presente para charlar en el aula, fue muy interesante la posibilidad de confeccionar preguntas que se les despertó a los y las estudiantes. Porque a mí también me parece que, sobre todo remarcado desde la virtualidad, me parece que generar la pregunta, o sea, ayudarlos a generar la pregunta, es una herramienta valiosísima, porque ya yo no sé si todas las respuestas, es importante que estén desde nuestro lado, porque todas las respuestas están en internet de un montón de cuestiones. Me parece que reformular pregunta hoy es más interesante que la respuesta en sí misma, porque la respuesta la pueden buscar por un montón de lados y por un montón de herramientas. Y la presencia de este invitado especial, la verdad que mi amiga Paula Romero vive en Pilar, vive re contra lejos, nunca hubiera venido al aula, pero sin embargo pudo estar presente gracias a la virtualidad. A esta cursada la ayudó un montón. Y me parece que es un recurso fácil, sencillo, y que lo da pura y exclusivamente a la virtualidad. Así que bueno, esto era simplemente lo que quería compartir con ustedes. Y un poco, bueno, ahora sí, abrir el debate. Yo anoté varias cosas de todo lo que estuvimos escuchando. Y algo que, para relacionarlo y vincularlo con esto de tener la invitada especial y que la invitada sea una profesional que se dedica a trabajar y vive de su trabajo, que es de lo que los chicos están estudiando. A mí me dio la sensación, y que lo vinculo un poco con lo que hablaba con la exposición de Julieta, de carencia y potencialidad, y de apropiarse de lo que es el proyecto integrador, y que también lo relaciono con esto de poder hacer la moldería, o de poder construir ese libro, manual en físico, que proponía Alejandro. Es que a mí me dio la sensación que cuando ellos pudieron darse cuenta de que lo que estábamos estudiando y aprendiendo era realmente necesario para su desarrollo profesional posterior, es un poco transformar y trabajar desde sus casas y construir desde sus casas su proyecto integrador, transformarlo en algo manual y tangible desde la casa, en ese taller. Me parece que está buenísimo transmitirles que los proyectos integradores son construcciones que les son para ellos, que no son para nosotros. A mí me pasa mucho que los estudiantes me dicen, pero ¿y usted cómo lo quiere? Y yo digo, no importa, no es para mí. Usted que está bien de esta manera, y esta cuestión de que no es para mí el proyecto integrador, es para ellos, y que es algo que tienen que construir para ellos. Quizá esto de construirlo en la casa y materializarlo en la casa, quizá sea un granito de arena que compense la carencia, y pueda convertir ese proyecto integrador para que ellos lo apropien como un proyecto para ellos y no para nosotros, los docentes. Sí, Alejandro. Me hiciste acordar de algo que es una frase que yo uso a veces en la clase, ¿no? Me saqué un 8, se apropian del logro, me puso un 2, se descargan de la responsabilidad, ¿no? El tema es ese, a veces hay como una mentalidad entre empleado y empleador.
te hice esto, como si fuera eso, un laburo para mí. Y quiero retomar brevemente una cosa que tal vez me dejó pensando Julieta, que frente a la pérdida de los sentidos que se dan, ¿no? Una gran cantidad de sentidos, pensaba en los ciegos, ¿no? Que agudizan otros sentidos cuando pierden la mirada. Y acá nuestra herramienta fundamental es la palabra. Digo, tiene mucho que ver, más allá del material que le mostremos, pero digo, el vínculo específico, fuerte que se da acá adentro, no es la imagen. La imagen es ficticia lo que estamos viendo, somos una representación en una pantalla. Pero la palabra tiene otro peso, y la palabra es donde nos revela humanos. Yo insulto, qué sé yo cuando doy clase soy como muy coloquial para hablar, porque me parece importante también descomprimir un poco esa asimetría, en donde al docente se lo ve a veces como en un pedestal del saber y el alumno, obviamente con menos información que nosotros, pero también a veces le es funcional, ¿no? Depositar todo de este lado. Y ahí es donde yo vuelvo con esto de, bueno, ¿qué parte te toca a vos en todo esto? ¿No? Frente a la indiferencia que manifestaba Fernanda con las preguntas que hace y de repente recibir grillos, ¿no? Del otro lado. Yo le digo, loco, hablen, porque esto no soy un monologuista yo, no hago stand-up acá. Entonces, ahí es donde uno a veces tiene que presionar, pero desde un lugar donde el otro se sienta como partícipe, ¿no? Que cuenta, que la palabra de ellos cuenta, que no es una interpelación, que ellos ya cuentan con un saber y con un conocimiento previo, que puede ser poco, pero es el capital con el que cuentan, y es ahí donde hay que entrarles, porque es donde se empiezan a sentir seguros. Nada más, me callo. Bueno, Julieta, tenías la mano levantada. Ay, bueno, sí, porque si no se me enfría. Igual escribí, pero porque todos los que hablaron Sí. Bueno, vale, nada, voy a buscar un poco entre lo que dijo Fernanda, que me llamó la atención esto de ese cuestionamiento de los estudiantes frente a la evaluación. Bueno, me parece que ahí aparece lo que dice Alejandro, que es una relación asimétrica, que está instalada como una relación asimétrica, que uno trata de empatar con mecanismos, con método, pero que sigue siendo una relación asimétrica, porque hay una confianza en que esto que uno está impartiendo tiene un valor extra. Entonces, en realidad el ámbito académico es un ámbito asimétrico, que se puede artificialmente de alguna forma ser menos arbitrario, pero hay un lugar de arbitrariedad. Entonces, si uno afloja esa asimetría, manteniendo el rol, porque para mí todo lo que hablaron del rol docente es el rol, o sea, es el rol, no es otra cosa. O sea, yo no coincido con la idea de darle seguridad al estudiante. Yo creo que el aprendizaje es un lugar de absoluta inseguridad. O sea, yo no tengo ni a que hacer stand-up, como vos decís, Ale, ni llenar el espacio vacío, vacante de silencio, ni de falta de imagen. Me parece que un poco lo que pensaba cuando hablaba Fernanda era, bueno, cómo se enseña en una instancia. Digo, me pensé en el jardín de infantes. ¿No? El jardín de infantes es aguardar, y el que guarda es el que le está enseñando a guardar. O sea, la acción la hace el tipo que te está enseñando, no te dice anda a guardar, te dice guardá, y que uno en realidad como docente reproduce esa lógica de reflejo con el estudiante. Lo único que yo aportaría a esta diferencia entre aguardar y el rol que nosotros tenemos es que estamos con adultos, y eso no se puede olvidar. Para mí no son chicos, para mí no son niños, ni son alumnitos, o sea, son adultos, y están en un lugar, perdón, y lo voy a decir con toda en un lugar de privilegio. Estudiar en un mundo como este, y estudiar en la academia, y poder elegir qué estudiar y a qué se van a dedicar, y ahí voy a hablar de algo que dijo Noemí que me parece súper interesante, que es un poco traccionar hacia la vida real. Muchas veces esto de como una especie de cápsula donde se imparten conocimientos, después salgo con un titulito abajo del brazo. Creo que esa dinámica ya está como obsoleta, y entonces en ese sentido me parece que es muy importante que todos sigamos pensando. Y como dijo Ale, en realidad la experiencia del aula, la experiencia del aprendizaje, yo no diría más que la palabra, es pensar. O sea, me parece que la función o sea,
es pensar uno y que el otro piense, en definitiva. Y esto de preguntar, por ahí, no te enojes, Noemí, con lo que voy a decir de lo que vos dijiste. Esto de que las respuestas están todas, yo creo que lo bueno es que no está ninguna respuesta en ningún lado. Y que me parece fundamental lo que dijiste, y yo te cuento que los 4 trabajos prácticos que yo tengo intermedios hasta el proyecto integrador se llaman leer, ver y escuchar, preguntar y escribir. El preguntar es solamente hacer un repertorio de preguntas que no tienen que responder ni yo se las voy a responder. Entonces, ese es el trabajo, formular preguntas. Obviamente que no se responden con sí o con no, porque si no es como un concurso de televisión. Pero este acto de preguntar que vos aportaste me parece fundamental. Digamos, me parece de carácter filosófico, ni siquiera instrumental, por eso no creo en el carácter utilitario ni del conocimiento en términos de producción colectiva, ni de nada de eso que tenga que ver con un carácter utilitario. Esa búsqueda de carácter utilitario me parece muy riesgosa, o sea, siempre estoy como muy atenta a eso, que sea útil algo. Lo que hacemos, y además son carreras de diseño, son carreras que, como digo yo, no le importa a nadie lo que nosotros hacemos, digo, a muy pocas personas, en el sentido de que no somos útiles. Algunos, bueno, de todos los que están, que sí hacen cosas muy, muy útiles, pero pensar las cosas es como un lugar, como no lo ven, no lo tocan, es como no le ven la utilidad. Bueno, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir reflexionar sobre lo audiovisual? Bueno, para construir tu propio discurso, para saber identificar qué metáfora construyó el discurso de Iñárritu, para después ver cómo funciona cuando vos querés decir algo y no sabés con qué insumo audiovisual hacerlo. Entonces, verlo en otro, en la producción de otro, y pensarlo críticamente, te va a permitir después construir tu propio sentido. No es que es solamente reflexionar en vacío, en algo de otro. Entonces, en ese sentido me parece que es el rol el que uno con distintos métodos va encontrando. Si a uno le interesa el rol, porque a veces, como dice Noemí, nosotros venimos del ámbito de nuestra profesión, digamos. Yo también trabajo en un montón de cosas que no están vinculadas a la docencia. Es como, para mí es otra profesión la docencia, me parece que es un rol muy, muy complejo, me parece súper interesante y muy complejo, pero necesita mucho trabajo como cualquier otra profesión. Entonces, y como decía Noemí, no la tenemos, en general no estamos formados académicamente para eso, sino que salimos de la praxis profesional a impartir conocimientos de ese ámbito, de ese campo, pero que no tenemos la formación metodológica. Entonces la vamos haciendo. Bueno, Ale decía lo de FADU, yo trabajé muchísimos años en FADU y después pasé a Filo, pero digamos, también era salir del estudiantado y meterme en ser ayudante, después JTP, después, ¿no? Entonces es como, bueno, la formación es medio no académica del rol. Bueno, gracias, perdón, no digo más nada. Sí, perdón. Le quiero dar la palabra a Gioia y a Fernanda, pero pensemos que en breve tenemos que entregar el aula, en breves minutos. Sí, yo nada más Gioia. quería un poco hacerle algún comentario a Fernanda, porque bueno, venimos de la misma carrera, entiendo perfectamente lo que pasa con su materia, y creo en principio por ahí que hay que tener todos desde diseño, yo todo el tiempo como que revalorizo lo que es moldería, ¿no? Que hay medio como una cosa como que pareciera que no se la termina de incluir en la carrera, o como que, no sé, pero hay algo ahí que me parece que hay que empezar a ligar un poco más las asignaturas y entender lo fundamental, ¿no? de esa materia, justamente. Me parece que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos en la carrera, para como sacarle un poco el peso que tiene y darle la importancia también, y entender que si no contamos con esa materia no se puede construir, no se puede llegar a la realidad todas las genialidades que podemos llegar a pensar en la materia de diseño de indumentaria. Así que eso por un lado. Y por el otro, yo estoy ahí también hablando de FADU, hace ya 9 años en FADU dando clases, y este es mi segundo en la UP, y lo que te quiero decir es que creo que recién este es el primer año que me siento un poco más firme en mi lugar de docente, y así que creo que como la experiencia es como que te va como dando esa seguridad y tratando de, digo,
y estos comentarios, ¿no? Que tanto nos afectan y que nos dejan, así como te veo que me ha pasado varias veces, un poco se van como suavizando cuando uno va entendiendo que en realidad muchas veces, como decían varios, es como que no se hacen cargo un poco de lo que les toca y te tiran como la pelota a vos. Y lo que me ayudó muchísimo este año fue la materia de evaluación que nombraban, justamente porque a mí era un tema que me parecía que yo no sé cómo, desde qué lugar yo te digo a vos qué nota tenés. Todos tenemos, me parece, este cuestionamiento, pero, ¿no? Y a mí me ayudó mucho, digamos, los textos y todo lo que se fue hablando en clase, la reflexión, todo lo que todos iban diciendo que digamos, todos pasamos por esa situación, desde qué lugar te digo a vos que esto no, y un poco vas ganando confianza entendiendo, digamos, esto, te ayuda un poco a entender mejor el rol, me parece, la función de la evaluación, y la saca del lugar que quizás todos tenemos como como una cuestión como, sí, ya obsoleta de lo que era evaluar y la nota, ¿no? Y que se puede ver desde otro lugar y desde un lugar más de construcción. Y cuando llegás a poder comunicar esto de la construcción y que a través de darme cuenta de que por ahí cuáles son las cuestiones que hay que hacer más hincapié, como entre docentes y estudiantes se va construyendo como el saber, y cuando ellos entienden que son parte y que tienen que construir ellos también, me parece que se empiezan a involucrar un poco más. Pero me parece que también es fundamental esto de la palabra. Hay cosas que hay que hablarlas y que por más que estemos dando materias que, no sé, qué sé yo, vos decís moldería, y bueno, por ahí te tenés que sentar 15 minutos o sentar, parar o lo que quieras, digo, 15 minutos a hablar de lo que sucede en la clase, ¿no? Como parte del aprendizaje también. Esto me parece que a veces como que une, ¿no? Une al grupo. Eso. Gracias, Gioia. Fernanda. Bueno, primero gracias a todos, la verdad que me gusta mucho este espacio porque siempre aprendo de gente con mucha más experiencia y con otra mirada. Y también, bueno, contarles, por ahí tal vez mi exposición fue un poco negativa o poco optimista, pero quiero que sepan que estoy hablando tal vez de un 20%, 30% de los alumnos, pero que después, por suerte, tengo el otro 70% que está recontra entusiasmado y eso me deja tranquila de noche, pero bueno, soy un poco perfeccionista, entonces trato de que todo el mundo esté como en la misma sensación, ¿no? Date tiempo, date tiempo. Igual nadie contesta en la clase, eso es el 100%, nadie contesta en la clase. No, lo que les quería decir es que todo esto que me fueron diciendo, de alguna manera yo lo incorporo, o sea, los prototipos que nosotros hacemos son para el uso personal o son para el uso vinculado con diseño de indumentaria. Entonces es como que eso está recontra hablado y esa sensación de que, bueno, me voy a hacer un saco que es para mí, le voy a poner un poco de onda, ¿no? Después, el otro aspecto que tiene que ver con la autocorrección, que yo les decía que a través de videos les explico cómo autocorregir, también es un tema que lo hablo en la primera clase porque mi primer trabajo después de que me recibí fue hacer moldería para otra gente. Entonces le comento de la importancia de la moldería, de que puede ser una salida laboral, de que no todo el mundo se recibe de diseñador y empieza a diseñar. O sea, se puede empezar por otras áreas también y una área muy importante es la moldería. Entonces, como es una materia muy bastardeada, no sé por qué, pero tiene como esa carga negativa de porque es complicada, como decía Gioia. Pero bueno, sí, trato como de mostrarles el lado positivo y de que puede ser una de las primeras salidas laborales que tengan, y de esa manera es como que empiezan a enganchar, ¿no? Y también les explico que esto de la autocorrección, lo que yo intento hacer es que el día de mañana yo no voy a estar para corregirle el trabajo que ellos hicieron, o ninguno de nosotros vamos a estar para hacer correcciones o para hacer una evaluación, una reflexión del trabajo. Entonces, por eso es importante que empiecen a ser como más autoexigentes y a saber cómo corregir su propio trabajo, porque es lo que le va a suceder en el futuro y en el ámbito laboral. A veces son como consentidos, ¿no? Que nosotros vamos a estar por detrás diciendo, no, acá tuviste un error, acá esto lo puedes mejorar. Entonces, bueno, demostrarle que no va a ser así.
Pero bueno, soy una gran creadora de herramientas. Cada vez que tengo un problema, bueno, me hago una escala de calificación donde pongo todas las cosas que tomo, entonces ellos pueden leer de ahí qué es lo que voy a tomar. Entonces, como que cada vez que voy teniendo así un problemita, van surgiendo nuevas herramientas para dar clases. Y bueno, les agradezco esto. Me gusta que después esté grabado para volver a retomar todo lo que me dijeron. Así que muchas gracias. Ah, bueno, gracias. Tenemos que empezar como a cerrar. Mientras hablabas me, me acordaba, quizá para otra herramienta, me acordaba que yo muchas veces cuando hablamos de cómo se hace una película, sobre todo en la edición de la película, eh, en el montaje de la película, yo muchas veces ejemplifico y hago la comparación con esto de cómo hacer un vestido, ¿no? Primero se piensa, después se dibuja, después se corta la tela, después se hilvana y después se cose y recién después se hace la puntilla. Eh, esto es para explicar un poco como cuando uno está editando una película, que primero se hace la macroestructura, primero se hace una estructura grande y después se hace lo finito. La puntilla va al final. Quizá la moldería sea como el guión de una película y quizás simplemente decirlo de esa manera es un tip más como para que entiendan la importancia de la moldería. Quería decirles simplemente que anoté un par de cosas que me parecieron súper interesantes de expositoras y expositores que no hablaron mucho ahora, y que tiene que ver un poco con lo que decía Rodrigo, de este espacio que conquistaron. Y mientras vos hablabas, Rodrigo, yo pensaba que la cámara fija, esta cámara con la que tenemos que confrontar, es recontra teatral. Una cámara fija es teatral. Entonces, haber conquistado ese espacio, haberse dado cuenta de eso, obviamente no estoy diciendo que es lo mismo, obviamente no está el público, no está el otro lado, obviamente que faltan un montón de cosas, pero una cámara fija y alguien del otro lado interpretando es teatral. Y está buenísimo que lo hayan conquistado. Me parece súper interesante y súper inteligente. Y una cosa que me llamó mucho la atención también de la exposición de Rosa, es que este espacio con los exalumnos, más allá del networking de cada disciplina en particular, lo que me parece que es valioso es que genera comunidad. Generar la comunidad de exalumnos de la Universidad de Palermo en el mundo, independientemente de cada cuestión, también me pareció como algo súper, súper fuerte para resaltar, que yo no sabía que existía y que está buenísimo. Y que está buenísimo. Gracias, de bueno, eso se trata, generar comunidad. Comunidad, red, que se ayuden entre ellos. De hecho, se han contactado dos diseñadoras que no sabían que vivía una a metros, entonces se terminaban ayudando. Eran dos diseñadoras gráficas. Una se dedicaba a cocina y otra trabajaba para una empresa ahí en Barcelona. Está buenísimo. Y se conocieron en el networking, o sea. Genial. Y lo último que quiero decirles, que también tomé nota de lo que varios decían, sobre todo los que tienen talleres, con esto de la materialidad, de no poder tocar texturas, de la tridimensionalidad, de no poder transitar el objeto. Y de lo que dijo Alejandro recién, que la herramienta es la palabra, es que tener que describir texturas y tener que describir objetos requiere de un vocabulario y de una oralidad que a mi criterio era algo que se estaba desprestigiando y perdiendo. Yo me he cruzado con estudiantes que les cuesta expresarse, que les cuesta incorporar vocabulario
Y esto de tener que empezar a describir texturas y formas y objetos con palabras, quizá, bueno, es un ejercicio interesante para volver a incorporar más vocabulario y mejorar la oralidad, que era algo que lo teníamos un poco descuidado. Se nos acabó el tiempo de la jornada. Fue súper interesante. Y bueno, agradecerles a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias, Ivana, que estuvo atenta todo el tiempo a compartir pantalla y todo eso. No, gracias a vos Muchas y gracias. a todos por haber participado. Un placer.